Je t'aime, mi amor. Oui, oui, mon chéri. A principios de los años 80, Ford, como muchas otras corporaciones, estaba buscando maneras de reducir los costos indirectos y administrativos. Uno de los puntos donde creía poder lograr tal reducción era en su departamento de cuentas por pagar, entidad que pagaba las cuentas que emitían los proveedores de Ford. En ese entonces, el departamento de cuentas por pagar en Norteamérica ocupaba más de 500 personas. Los ejecutivos de Ford creían que, utilizando computadoras para automatizar algunas funciones, podían alcanzar una reducción del 20% del personal, dejando así el número total de empleados en 400. Los ejecutivos de Ford consideraban bastante bueno un 20%, hasta que visitaron a Musk. Ford había adquirido recientemente un 25% de la propiedad de la compañía japonesa, sin duda más pequeña. Los ejecutivos de Ford observaron que Mazda atendía a sus cuentas por pagar con solo 5 empleados. El contraste entre 500 de Ford y 5 de Mazda era demasiado para que se pudiera atribuir solamente a la diferencia de tamaño. Era claro que automatizar para lograr la reducción del 20% del personal solo colocaría a Ford a la par con Mazda en materia de costos. Así que los ejecutivos se vieron obligados a volver a estudiar todo el proceso en que tomaba parte el departamento de cuentas por pagar. Esta decisión marcó un desplazamiento crítico en la perspectiva de Ford, porque las compañías solo pueden rediseñar procesos de negocio, no entidades administrativas que se han constituido para llevar a cabo. Cuentas por pagar no se puede rediseñar, porque no es un proceso. Es un departamento que consiste en un grupo de empleados que están en una oficina pasándose papeles los unos a los otros. Ellos no se pueden rediseñar, pero lo que ellos hacen, sí. Definir el esfuerzo de reingeniería en función de una unidad organizacional es condenarlo al fracaso. El proceso que al fin rediseñó Ford no fue cuentas por pagar, sino abastecimiento. Ese proceso tomaba como insumo una orden de compra. Por ejemplo, en una planta que necesita partes, le proporciona a esa planta, que es el cliente del proceso, bienes comprados y pagados. El proceso de abastecimiento incluye la función de cuentas por pagar, pero también comprende compras y recibos. El antiguo proceso de adquisición de Ford era muy convencional. Empezaba en el departamento de compras, que le enviaba al proveedor una orden de compra con copia de cuentas por pagar. Cuando el vendedor enviaba la mercancía y ésta llegaba a Ford, un empleado del muelle de recibo llenaba un formulario en el que se describían los bienes y los remitía a cuentas por pagar. Al mismo tiempo, el vendedor enviaba su factura a cuentas por pagar. Así pues, cuentas por pagar tenía entonces en su poder 3 documentos relativos a estos bienes: la orden de compra, el documento de recibo y la factura. Si los 3 coincidían,
un empleado expedía una orden de pago. En el caso de cuentas por pagar de Ford, los empleados gastaban la mayor parte de su tiempo enderezando las situaciones poco frecuentes en que los documentos, orden de compra, documento de recibo y factura no coincidían. A veces se requerían semanas y enorme cantidad de trabajo para rastrear y aclarar las discrepancias. El nuevo proceso de cuentas por pagar de Ford era radicalmente distinto. Los empleados de cuentas por pagar ya no cotejaban la orden de compra con la factura y el documento de recibo, principalmente porque el nuevo proceso eliminó la factura. Los resultados han sido espectaculares. En vez de 500 personas, Ford tenía ahora apenas 125 para atender el pago a los proveedores. El concepto básico del cambio de Ford es sencillo. La autorización del pago, que antes le daba cuentas por pagar, ahora la da el muelle de recibo. La primera regla de cuentas por pagar de Ford era: pagamos cuando recibimos la factura. Cuando los administradores de Ford reinventaron este proceso, cambiaron a una nueva regla: pagamos cuando recibimos los bienes. El cambio de esa sola palabra estableció la base de un cambio importantísimo en el negocio.